operativo que se extendió por varias horas, las autoridades incautaron decenas de carpetas de documentos. En la continuación de los allanamientos del fin de semana que realizan la Procuraduría General de la República y la DNCD, este lunes fueron allanadas las instalaciones de Hard Rock Café en Santo Domingo, relacionadas, según las autoridades, a los fugitivos internacionales que están siendo solicitados en extradición por los Países Bajos. Los documentos fueron sacados del centro de diversión en varios contenedores para ser examinados en medio de la investigación que realizan con relación al apresamiento de Dennis Judey, quien, de acuerdo con las autoridades de Ámsterdam, es un miembro importante del círculo íntimo del capo marroquí neerlandés Ridwan Taghi, quien está preso por su vinculación con gran descargamento de drogas y asesinatos. Estas organizaciones criminales han estado vinculadas a asesinato, secuestro, sobornos a funcionarios, disparos contra abogados de testigos protegidos e incluso han amenazado al primer ministro Mark Rutte y a la princesa heredera Amalia. Asimismo, durante el fin de semana fueron arrestados Irving Lawrence Wong, alias Nuto, y también Terry Angelos Richard, este último integrante de la banda No Limit Soldier. Los arrestos se produjeron en una operación en la que fueron realizados varios allanamientos de manera simultánea, llevados a cabo mediante labores de inteligencia ejecutados en distintos puntos del Distrito Nacional durante el fin de semana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició esta semana una gira por Estados Unidos que incluirá un encuentro con el presidente Joe Biden. El mandatario colombiano hizo un llamado desde la ONU para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició un recorrido por 3 ciudades de Estados Unidos y comenzó en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, para participar en el 22º Foro para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas. En su discurso ante la ONU y en presencia del secretario general Antonio Guterres, el presidente Petro hizo un llamado para frenar la dependencia de los combustibles fósiles y aseguró que la crisis climática solo se solucionará dejando de extraer petróleo, carbón y gas. La gira del presidente Petro por Estados Unidos también incluye un conversatorio sobre los desafíos del cambio climático en San Francisco y este jueves estará en la ciudad de Washington, en la Casa Blanca. La Voz de América le preguntó por los temas que priorizará en la reunión con el presidente Biden. Habló sobre este tema del cambio climático, aunque la Casa Blanca dice que también hay otros temas en la agenda, temas que están relacionados con la economía, la cooperación, la seguridad, migración y, por supuesto, la lucha antinarcóticos. Desde Washington, Jaime Moreno, de La Voz de América para Telearuba. Desde el año 2019 al 2021, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aumentaron un 94%. Esto según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, mejor conocidos por sus siglas CDC. Se estima que casi 200 estadounidenses fallecen al día por consumir esta droga. Los CDC han descrito el fentanilo como un fuerte analgésico que es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Los CDC también han revelado que solo en el año 2021 más de 71.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis causadas por opioides sintéticos. Esta situación ha hecho que la Casa Blanca ponga en marcha un plan para tratar de reducir las muertes por sobredosis mediante una estrategia que se basa en trazar un plan con socios internacionales para interrumpir el comercio ilícito de drogas sintéticas. También pretende fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las agencias de inteligencia, además de las fuerzas del orden nacionales del país, así como acelerar el trabajo con el sector privado a nivel mundial y potenciar la protección del sistema financiero del país del abuso de los narcotraficantes. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para Telearuba.